Y los fríos pues son los que de plano ya no vinieron. Y los más ardientes espiritualmente son aquellos que están desde temprano y hacen y esto y evangelizan y sirven y demás. Y se llegó a reducir el evangelio, hermanos, y la vida cristiana simple y sencillamente a el comportamiento, al cumplimiento de restricciones, de reglas, de cosas que debes de hacer, de cosas que no debe de hacer. Y todo eso, hermanos, es exactamente opuesto a la libertad. Invitar a la gente, hermanos, a cambiar su estilo de vida, invitar a la gente a dejar de hacer esto para hacer esto, no suena tanto a libertad, suena más bien a una especie de esclavitud. Ahora tienes que hacer, ahora debes hacer, ahora no debes hacer. Y entonces entramos, hermanos, en todo este sistema en el que genuinamente hemos querido cumplir. Queremos verdaderamente ser mejores personas, queremos verdaderamente ser buenos cristianos, quisiéramos no equivocarnos, quisiéramos verdaderamente, hermanos, todos los principios que aprendemos en una clase, que aprendemos en una predicación, ir y de inmediato ponerlos en práctica. Y pareciera que ahora, hermanos, estamos sujetos a nuevas leyes. Ahora, hermanos, conocemos todo lo que es pecado. Antes no sabíamos que la Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso significa, hermanos, que si un día tú vas de camino en tu coche y ves a otro automovilista parado por ahí porque se le ponchó una llanta y tú tienes habilidades para cambiarla, tendrías que pararte y cambiarle la llanta. Todo ese tipo de cosas, hermanos, que terminamos por no hacer, pero a ese grado llega verdaderamente, hermanos, nuestra incapacidad. Todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No se trata solamente, hermanos, de dejar de hacer todo lo malo que tal vez antes hacíamos, o todo lo malo que de pronto quisiéramos hacer, porque en nuestra naturaleza, hermanos, como dice el apóstol Pablo, hay una ley dentro de mí que no puedo dominar, por el contrario me domina. Dice, porque todo el bien que quiero hacer no hago, sino el mal que no quiero, esto termino haciendo. Así que el cristianismo, hermanos, se redujo a vivir bien, a hacer las cosas bien, a trabajar duro y más duro para convertirme en una mejor persona, moralmente intachable. Y ahora todo se trataba de mí. Tantos mensajes que escuchamos, muchos que incluso yo llegué a predicar. Créanme que hay algunos mensajes que en su momento prediqué que hoy me avergüenza. Dije, ¿cómo dije esto? ¿Cómo usé este pasaje tan glorioso que me habla de Jesucristo para imponer leyes en los oyentes? ¿Cómo es posible que me dejé llevar por la cultura cristiana en la que vivíamos? En esta serie de mensajes, hermanos, vamos a aprender lo que es la libertad a la luz del Evangelio de Jesús. Cuando hablamos del Evangelio de Jesús, hermanos, se reduce a estos versos en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 15. Si va por favor en sus Biblias, no está en la pantalla, pero dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran. Es decir, no hay que cambiar, hermanos. Es recibir y perseverar en el evangelio. No es el evangelio y ahora el discipulado. No es que el evangelio y creí en Jesucristo y acepté el perdón de mis pecados y ahora
Ya, el evangelio fue nada más cuando me invitaron a la campaña de evangelismo, cuando me invitaron por primera vez, me presentaron el plan de salvación que nosotros hemos llamado así, coloquialmente entre la iglesia cristiana, y lo acepté, y ahora es otra cosa. No, dice, les prediqué el evangelio y ustedes han perseverado en el evangelio. Y dice, por el cual, asimismo, si retenéis, dice, la palabra que os he predicado, sois salvos. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Eso, hermanos, es el evangelio. Eso es todo. Que Cristo es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados y que muerto fue sepultado, pagando así con muerte el pecado, pero que Dios lo resucitó por una simple y sencilla razón. Dios aceptó la ofrenda de Jesús. Dios aceptó el pago que Jesús ofreció, hermanos, en aquella cruenta cruz. Por eso cuando está Jesús muriendo en la cruz, dice la Escritura que habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Él se presenta. Lo que usted y yo no podíamos hacer, usted y yo éramos de dura cerviz, es decir, las cervicales endurecidas no tienen la capacidad de inclinarse, ¿verdad? Jesús lo hizo por ti y por mí. Y eso, hermanos amados, es el evangelio. Así que solo queda una pregunta. Solo una pregunta. ¿Qué harás ahora que no hay nada que hacer? ¿Qué harás ahora que no hay nada más que hacer? Y a esa pregunta, hermanos, daremos respuesta en esta serie de mensajes basada en la carta de Pablo a los Gálatas. Así que abróchese el cinturón y vamos a disfrutar. Las semanas que vienen, hermanos, habremos de conocer la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Porque usted podrá decir, buscando dar respuesta a esta pregunta, ¿qué haces ahora que no hay nada que hacer? Usted puede decir, no, pastor, no puede decir eso, porque ahora nos toca venir y alabar, ahora nos toca plantar iglesias, ahora nos toca ir por todo el mundo y hacer discípulos, ahora nos toca y tenemos que hacer. Y vas a encontrar muchísimas cosas, incluso con fundamentos, por supuesto, de la Escritura. Sí, pero antes de eso, ¿qué nos toca hacer, hermanos, con relación a nuestra salvación, ahora que no hay nada más que hacer? Porque una vez que hemos creído en el evangelio, como dice aquí el apóstol Pablo, si tú crees en el evangelio y has perseverado en esa fe, entonces eres salvo. Jesús mismo hace esta gloriosa declaración en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, cuando ha tomado el rollo del profeta Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El apóstol Pablo más adelante en la carta a los Gálatas, por allá del capítulo 5, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estés más sujeto al yugo de esclavitud. Martín Lutero llama la carta a los Gálatas como la carta magna de la libertad cristiana. Cuando Martín Lutero, siendo un monje católico, en el contexto de
de la religión católica, donde habían suplantado el evangelio de la gracia por un evangelio de obras. Y cuando Martín Lutero lee la carta a los romanos y la carta a los gálatas y entiende que es por gracia nuestra salvación, por medio de la fe y no por las obras, y la historia la conoce, se han hecho películas, libros y demás con esta historia relativamente reciente, donde finalmente Martín Lutero fue obligado a retractarse de su enseñanza, diciéndole que si no lo iban a matar. Y dice: no puedo ir en contra de esta conciencia, no puedo ir en contra de la verdad, y si tengo que morir, pues tendré que morir, pero no puedo negar lo que he encontrado en las Escrituras, que tenemos esta salvación por gracia. Y desde entonces, hermanos, el mundo cambió. Desde ese momento, cuando nuestro Dios, hermanos, trae un avivamiento en el mundo con relación a la predicación del verdadero evangelio de Jesús, y entonces literalmente el mundo cambió. Porque la iglesia, igual que la iglesia de los Gálatas, hermanos, había cambiado la enseñanza. Y ahora eran obras, haz esto, haz aquello, limpia tu vida de pecado, vive bien para Dios, etc. Cuando Pablo escribe, hermanos, esta carta a los Gálatas, déjeme decirle que lo hace no con palabras muy amables. De hecho, hermanos, en varias ocasiones hay varias expresiones del apóstol Pablo en esta carta que incluso en nuestro tiempo, hermanos, aunque no nos las digan a nosotros, serían ofensivas. Que tal vez si yo usara algunas de las palabras en el original que el apóstol Pablo usó, tal vez algunos de aquí dirían: wow, que el pastor está hablando groserías, ¿no? Hay una intensidad en esta carta que el apóstol Pablo escribe. Está enojado, reclama a los Gálatas y les dice cómo es que abandonaron el evangelio, cómo es que los engañaron. Dice: cómo se dejaron engañar. Incluso les dice: Gálatas insensatos, sin sesos. Así. Para cualquiera de nosotros podría ser una ofensa, ¿no? Y pues, ¿qué traes? ¿Por qué me dices así? Pero esa es la manera en la que Pablo se expresa, con esa fuerza, con esa intensidad. Se dirige a una iglesia que ha abandonado, hermanos, el evangelio y que lo ha sustituido por obras, porque ahora se dejaron judaizar. Llegaron de la central de Jerusalén, de la iglesia central en Jerusalén, a investigar qué estaba pasando con los Gálatas, ya una iglesia gentil, donde ellos no entendían eso de no comer carne de puerco, no entendían eso de la circuncisión y demás cosas. Y estos de la iglesia de Jerusalén vienen y les dicen: ok, sí, está bien el evangelio, está bien que creas en Jesucristo, pero además tienes que hacer esto. Y dice que los obligaban a circuncidarse. Y el apóstol Pablo, hermanos, está tan enojado en capítulo 5 que llega y dice: ojalá todos aquellos que hablen de la circuncisión, ojalá se mutilasen ellos mismos. No solo se circunciden, mutílense. Así de intenso es, hermanos. Así de enojado está el apóstol Pablo. Porque dice: en Jesucristo ya la circuncisión y la incircuncisión no es nada, sino la obra redentora de Cristo a nuestro favor. En capítulo 1, hermanos, esta carta abre de una manera maravillosa. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. Y ya desde aquí empieza a mostrar su molestia, ¿verdad? Dejándonos entender, hermanos, que va a predicar en contra
de lo que los hombres han establecido, de doctrinas de hombres que han hecho a un lado el evangelio. Dice, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, el evangelio. Y todos los hermanos que están conmigo, dice a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Así que lo que está sucediendo en el contexto de esta carta, hermanos, es esto. Han confundido a los Gálatas, y a los Gálatas les pareció bien, porque les dijeron, bueno, oye, ya creyeron en Jesús, pero aparte hagan esto. Ya creyeron en Jesús, pero dejen de hacer esto. Ya no hagan esto, ya no vayan aquí, ya no vayan allá. Y empezaron a aceptar, hermanos, las prácticas antiguas de la ley, que fueron precisamente quitadas por Jesús. En la carta a los Hebreos, Jesucristo dice en una oración a su Padre, he venido a cumplir el propósito tuyo. Y Jesús le dice, quita lo primero para establecer lo último. Lo primero, hermanos, se refiere a los rudimentos de la ley, aquellos que eran una sombra, que eran figura de lo que Jesucristo habría de representar como la esencia de Dios. Los sacrificios que el pueblo de Israel ofrecía en el contexto de la ley eran solamente una sombra, apuntaban, hermanos, a lo que Jesús habría de hacer, al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los demás corderos que se sacrificaron antes, hermanos, en esa representación de los animales, solo cubrían el pecado, pero el Cordero de Dios quitó el pecado del mundo. Así que cuando Jesús dice, quita esto para establecer esto último, nuevo, lo último, después de esto no hay más. Pero ahora resulta, hermanos, que los Gálatas se dejaron confundir y dijeron, bueno, está bien, Jesús, pero también aquello. Y ahora viven en esta mezcla de gracia y ley. Y eso, hermanos amados, ofende a Dios. Ofendemos a Dios cuando nosotros pretendemos pagarle por lo que Él ha hecho. Y en este saludo que Pablo dirige a la iglesia, hermanos, con solo 2 palabras nos explica el evangelio. Así lo hacía en todas sus cartas: gracia y paz. La gracia, hermanos, es la raíz del evangelio. La paz es el fruto. Y es que la paz, este shalom de Dios, esta plenitud de Dios, hermanos, solo es posible en un corazón que está lleno de la gracia. Solo podemos tener paz. La paz, hermanos, no es otra cosa que saber que al final todo está bien. No importa lo que esté sucediendo. Al final sabemos que hemos pecado, sabemos que hemos fallado, sabemos que no hicimos, que no cumplimos, que no obedecimos como tal vez se nos ha demandado. Y enfrentamos esta angustia, enfrentamos, hermanos, estas crisis de ansiedad. Pero cuando el corazón está lleno de la gracia, entonces el fruto es la paz. Al poder decir, Dios, estoy bien contigo. No quiere decir que el pecado no tiene consecuencias. No quiere decir, hermanos, que puedo ir y hacer con mi vida lo que sea, que puedo ir y pecar, al final todo está perdonado. No, el pecado por supuesto que tiene consecuencias en lo terrenal, en el ámbito de lo natural, donde ahora nos desenvolvemos. El pecado va a tener sus consecuencias y las vamos a enfrentar en la forma, hermanos, que se tenga que dar.
Porque normalmente las personas contra las cuales nosotros pequemos van a exigir restitución o venganza. Por supuesto que sí. Esas consecuencias, hermanos, no las podemos evitar. Pero aún en medio de eso podemos recordar la gracia de nuestro Dios y experimentar la paz sabiendo que el Señor está con nosotros, que nada ni nadie puede cambiar esa realidad. Y que el único, hermanos amados, que puede hacernos libres de esos pecados que hoy nos pueden estar atando, que hoy nos pueden estar causando tantos problemas, es el Evangelio. El saber que nuestros pecados, hermanos, están perdonados es la predicación más poderosa que usted va a escuchar en contra del pecado. No, hermanos, el esfuerzo, no las ganas que tengas por cambiar, no, sino el Evangelio que declara el perdón de nuestros pecados, hermanos, es lo único que puede transformar nuestra vida. La gracia, hermanos, es simplemente ser amados perfectamente por un Dios perfecto que no tiene por qué amarnos, pero que aún así nos ama. La gracia, hermanos, es entender que Dios hizo todo lo que se necesitaba para salvarme. La gracia es un don que se recibe, es un regalo que se recibe, favor que no mereces. No es un salario que te ganas. La bendición de Dios, hermanos, no depende de cuánto nosotros podemos hacer para agradar a Dios. No es nuestra bondad, es la bondad de Dios, hermanos, la que nos permite disfrutar de esta gracia, de este favor. Es la gracia la que transforma la creencia religiosa de que es por obras, de que tenemos que hacer algo para ganar el favor de Dios. Así que por todos los evangelios, hermanos, encontramos historias de Jesús acercándose a hombres y mujeres que dice la misma escritura eran pecadores notables. Recuerdan la semana pasada, veíamos eso en el evangelio de Lucas, por ahí al capítulo 15. Se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores notables. Y así encontramos a Jesús encontrándose con Zaqueo, un hombre pecador, un hombre verdaderamente odiado en su pueblo, tal vez la persona más odiada. Y Jesús, hermanos, pudo ganar muchos adeptos porque le seguía una gran multitud. Si ese día su predicación contra el pecado de Zaqueo hubiera sido reprensión, y si ese día le hubiera dicho: Zaqueo, hombre perverso, ¿qué estás haciendo ahí? Ven, bájate de ese lugar y devuélvele a esta gente lo que le ha robado. Zaqueo, deja de robar. Y Jesús hubiese ganado muchos adeptos, hubieran dicho: este sí es verdaderamente un líder religioso, este verdaderamente es un líder espiritual, este verdaderamente habla y predica contra el pecado y confronta a la gente con su pecado. Y por supuesto que Jesús lo hizo, pero de la manera más amorosa que podemos imaginar. Porque no hay, hermanos, poder que venza el pecado sino el evangelio de Jesucristo, sino la gracia de Jesús. Así que Jesús lo único que hace es decirle a aquel hombre: Zaqueo, baja de ahí porque yo necesito, me urge estar en tu casa hoy. Y todos los religiosos sabemos la respuesta: mira, este se mete a la casa de los pecadores y come con ellos. Y todos se enojaron, así que en lugar de ganar adeptos, Jesús, hermanos, ganó detractores.
Así que todo el odio que la gente sentía por Zaqueo, el pecador, ahora está también en Jesús. Ahora odian de hecho más a Jesús porque ha osado entrar a la casa de un pecador, de aquel que les ha robado tanto. La mayoría de las historias, o todas en realidad, las historias de Jesús manifiestan este mal hábito de Jesús de juntarse con las personas incorrectas. No es el hijo que trabaja con su padre, sino el hijo pródigo el que se lleva al final la bendición. Es la mujer que ha sido encontrada en adulterio. Es este hombre Zaqueo, hermanos, que ha pecado toda su vida y es notorio en su pecado. Es los que no guardaban el día de reposo y no los que guardaban el día de reposo. La prostituta en lugar del fariseo en la casa de Simón. Jesús tenía este mal hábito, hermanos, de relacionarse con las personas inadaptadas, con las personas más odiadas de su tiempo, de juntarse con los pecadores. Y así nos revela, hermanos, la gracia, la expresión de la gracia que nos hace libres. Cuando Jesús habla con aquella mujer en Juan 8, que ha sido encontrada en adulterio, tal vez usted pudiera decir a la pregunta inicial: ¿qué hacer ahora que no tengo nada que hacer? Y podría encontrar en esta historia algo cuando Jesús le dice a la mujer: vete y no peques más. Jesús sabe la situación que esta mujer está viviendo, por qué fue expuesta de esta manera tan cruel. Y es a lo que Jesús se refiere, porque la gracia transforma, hermanos. Y verdaderamente esta mujer encontró una mejor manera de vivir, porque a partir de ahí, hermanos, esta mujer siguió a Jesús. ¿Significa esto que la mujer no volvió a pecar? No. Significa que se apartó de esa relación en la que ella estaba. Significa que cambió esa condición. No quiere decir que no volvió a pecar, sino que fue verdaderamente transformada por el perdón de sus pecados, por esta gracia gloriosa, hermanos, que produce en nosotros la paz. Hay un lugar, hermanos, en el fondo del mar, como lo declara el salmista. Hay un lugar en el fondo del mar que Dios destinó para guardar las cosas que quiere olvidar. Y en ese lugar está tu pecado y mi pecado. En el fondo del mar. Y Dios no se acuerda más de tu pecado. Leí la historia de una mujer que se iba a casar, pero ella en su vida joven había enfrentado un aborto. Había abortado a un bebé. Y ella no hallaba cómo decirle a su prometido, y no quería llegar a esa nueva etapa de su vida con un secreto así. Y la historia dice que llegó con un pastor y dice: ya estamos por casarnos y no he encontrado la manera de decirle a mi prometido mi pasado. Y dice que el pastor la llamó y dijo: vamos a orar, y después de eso que Dios la dirija. Y estuvieron orando y el pastor le habló acerca del perdón de pecados, acerca del evangelio. Y después de un tiempo de haber orado, le dice esta mujer al pastor, dice: bueno,
Ya encontré la manera y encontré la fuerza para decirle a mi prometido que aborté. Y el pastor le dice, ¿aborto? ¿De qué hablas? No existe más, porque tus pecados están perdonados. Y esa es, hermanos, ese es el principio de la libertad. El poder entender que no me ata más el pecado. Que el apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, el primer verso, ahora pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. ¿Y saben qué es lo que antecede a eso? Romanos 7. Esa no es la revelación teológica, ¿verdad? Antes de Romanos 8 es Romanos 7. Pero hay algo que antecede ahí. Pablo está en la condición de esta mujer que no hallaba cómo zafarse de su pasado, que seguía sufriendo las consecuencias de una decisión equivocada en su juventud, que seguramente taladraba su pensamiento, lastimaba su corazón y la hacía sentir culpable, la hacía sentir bajo condenación. Así que esta mujer decía, no seré feliz hasta que esto no desaparezca. Y esa era la condición de esta mujer, y esa era la condición del apóstol Pablo en Romanos 7. Soy un pecador, dice, el bien que quiero hacer no hago, pero el mal que no quiero, esto es lo que hago. Esa es mi realidad. Hermanos, cuántas cosas hemos querido hacer mejor para Dios, cuántas veces, cuánto nos hemos comprometido, hermanos, a tantas cosas. Simplemente a veces, ahora sí voy a llegar temprano para que el pastor no se vaya a deprimir. Y tenemos la intención en el corazón, ¿no? Pero no falta ahí una barbacoa o algo que se atore. Es revelación de Dios, ¿eh? Y lo intentamos, hermanos, y queremos verdaderamente tal vez ya no ser la persona fea que a veces soy, no ser la persona cobarde que a veces soy, no ser la persona falta de fe que a veces soy. Quisiera tener una fe robusta, fuerte, que venga lo que venga y yo permanecer. No, hermanos, no. La verdad es que la mayoría de las circunstancias difíciles que he enfrentado me han hecho sucumbir. Muchos de ustedes me han visto llorar, hecho pedazos. Es la realidad. Y quisiera tener una fe robusta. Venga lo que venga, pase lo que pase. No, hermanos. La verdad es que no. Y es a lo que el apóstol Pablo se refiere en capítulo 7. ¿Por qué todas las cosas buenas que quiero hacer no las hago? ¿Y por qué termino haciendo el mal que no quiero hacer? Y finalmente dice ahí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y así, hermanos, casi concluye capítulo 7. Capítulo 8 inicia diciendo, ahora pues, ya es otro Pablo. Si usted ve capítulo 8, ahí dice, ¿qué le pasó a Pablo? ¿Por qué ahora puede declarar esto con tal gozo y poder? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Pero, ¿qué cambió? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la transición del Pablo que en capítulo 7, al final del capítulo 7, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que lo lleva a abrir capítulo 8 diciendo, no, ya, tranquilos, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo? Sí, yo soy un miserable en un cuerpo de muerte, pero ahora entiendo que no hay ninguna condenación para mí. ¿Qué hay en medio? Abra su Biblia. Entre miserable de mí, cuerpo de muerte,
y ninguna condenación está Jesús. Dice, más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Jesús es la transición, hermanos, del miserable de mí. Él merezco toda la condenación, Él merezco todo el castigo. Jesús es la transición que me lleva a la libertad. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Él es, hermanos, el que nos ha hecho libres. La gracia es la raíz del Evangelio. No gané. No fue por mis obras, no fue por mis méritos, sino su gracia. Y saber, hermanos, que no tuve que ver nada en mi salvación, me da paz. Saber que fue Jesús, que fue un arreglo entre Dios y Jesucristo. Y que yo solamente por creer, hermanos, ahora tengo los beneficios. Ahora disfruto de esta libertad tan grande. Entiende, hermanos, por qué la pasión de Pablo en esta carta a los Gálatas, por qué está tan molesto. Porque sabe lo que ahora sus ovejas están sufriendo. Ahora sus ovejas están como ese ejemplo que ponía aquel pastor, ¿verdad? Aprendiendo música y no la están disfrutando. Están verdaderamente produciendo música, pero no la escuchan, no la disfrutan porque están pendientes de la siguiente nota y la siguiente tecla. Porque queremos que otros vean, que otros escuchen. Y eso no es el cristianismo, hermanos. No es cambiarnos de una esclavitud a otra, es hacernos libres. Así que en esta serie, hermanos, vamos a saber cómo suena la libertad. ¿A qué sabe la libertad? ¿Cómo huele la libertad que tenemos en Cristo? Podremos, hermanos, estar seguros que no hay ninguna condenación contra nosotros. Podemos hoy estar seguros que podemos acercarnos al trono de la gracia y recibir gracia y oportuno socorro. Inclinen su rostro, por favor. Y recibe del Señor esta libertad. Reconócete hoy libre. Disfruta la libertad con que Cristo te hizo libre. Y recibe y disfruta esta bendición tan grande. A partir de la vida eterna y el perdón de pecados que tenemos, pero también la sanidad que hoy necesita tu cuerpo. También la restauración que hoy necesita tu familia. También la bendición de Dios que se traduce en abundancia en tu mesa, abundancia que se puede compartir, que se desborda para bendecir a otros. En todo eso se traduce también la bendición de Dios de este lado del cielo. Un día estaremos con Él y no necesitaremos más de esas pequeñeces, pero hoy Dios sabe que tenemos necesidad de ellas. Es la libertad, hermanos, que produce el Evangelio, la que me ayuda a entender los planes de Dios. Es la libertad del Evangelio la que me ayuda a entender los sí y los no de Dios. Cuando Jesús dice, no te afanes por nada, consideren las aves de los cielos, que ni siembran ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Pero solo
Cuando entiendes la libertad, entonces la fe florece. Así que sábete libre, hermano, y disfruta la bendición de Dios. Recibe la bendición de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, sella en nuestro corazón por tu Santo Espíritu tu palabra, y que podamos, Señor, ponerla en práctica creyendo en la obra redentora de Jesús. Que el poder del Evangelio, Señor, del cual el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo, porque es el poder tuyo, Señor, para salvar. Que así se manifieste, Señor, esta salvación en cada uno de nosotros, y que podamos recibir y disfrutar de esta plenitud. Bendícenos, Dios, en esta serie que empezamos hoy, y que la revelación de tu palabra por tu Santo Espíritu nos permita estar firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres.